Adelante, Luis. Ok, listo. Nada, como digo, solo quería darte una pequeña introducción para luego dejarte exponer el tema, que me parece en lo personal muy interesante y luego sería interesante también. Uy, perdón, creo que se cortó. No, Adelante. ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Ah, ok, ok. Como decía, en lo personal este tema me parece interesante, pero también creo que es en efecto muy importante. ¿Por qué? Porque es uno de los temas que, como saben, los enemigos de la libertad empiezan a usar como pretexto para empezar a difundir sus ideas antiliberales, ¿no? Sus ideas estatistas, ¿no? Este tema junto con el machismo, el heteropatriarcado, el aborto, los abusos de la iglesia, son temas que mezclados con mentiras, falacias y diatribas, como dije, los enemigos de la libertad empiezan a usar para empezar a introducir su solución, que al final es más Estado, más socialismo y que todos sabemos cómo termina, ¿no? Por ejemplo, Venezuela, Cuba, etcétera. Y como digo, por eso es muy interesante este tema, saber de este tema, empezar a desmentir ciertos mitos, como entiendo vas a hacer ahora, para poder dar la batalla cultural de buena manera, ¿no? No quiero adelantar mucho lo que vas a comentar, pero entiendo que, por ejemplo, vas a definir un poco por qué la discriminación per se no es siempre negativa, incluso la vivimos todos los días, aunque a pesar de esto, bueno, en efecto, la discriminación racial sí podría ser negativa, ¿no? Incluso el concepto de discriminación racial llevado a un extremo, obviamente, que es el racismo, obviamente es algo negativo, ¿no? Y es algo contra lo que los mismos libertarios y liberales combatimos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros defendemos la justicia, perdón, la igualdad ante la ley y el racismo se contrapone a esto, ¿no? Y nada, como digo, no quiero adelantar mucho lo que entiendo vas a comentar, pero solo quería resaltar que el racismo, que es la discriminación racial llevada a un extremo, por lo menos en los últimos siglos, siempre ha estado validada por el Estado, ¿no? Recordemos el apartheid, recordemos la segregación racial en Estados Unidos. Estos eventos siempre han estado avalados por el Estado, ¿no? Entonces, pues por eso que proponer una solución desde el Estado siempre va a ser negativa per se, a mi parecer, ¿no? Y nada, eso es un poco lo que quería adelantar. Ahora te dejo a ti exponer, que entiendo no vas a dar muchas luces sobre este tema, vas a desmitificar varias mentiras que se suelen repetir. Y nada, eso es todo. Te doy el pase. Bien, gracias Luis. Gracias por tu comentario. Queremos iniciar nuestra conversación de hoy. Vamos a hacerla de manera muy simple porque creo que en la simplicidad podemos encontrar una discusión al respecto y también comentarios, ¿no? Bueno, mi nombre es Boris Darmon, soy doctor en Psicología Educacional y Tutorial, coach ontológico profesional y, por supuesto, he trabajado como conferencista internacional por muchos años. Tengo 13 libros, 11 libros publicados y me da gusto hablar sobre la cultura, la lucha cultural, porque allí me identifico y creo que tengo una gran labor que hacer en el campo del desarrollo personal. Soy una persona dedicada a las conferencias y charlas de desarrollo personal y, por supuesto, con el deseo de poder fundar en el Perú un movimiento similar al de Milei. Me gusta el tema porque creo que de alguna manera no se ha entendido bien el tema de la discriminación en el concepto real y su dimensión. Yo no voy a hacer una tesis hoy, pero sí voy a hablar un poquitito de lo que está pasando en el Perú con respecto a esta situación. En primer lugar, la palabra discriminar tiene dos significancias, según la Real Academia. En primer lugar, seleccionar excluyendo. O sea, yo no necesito ser malo por discriminar. Yo puedo decidir quiénes son mis amigos y quiénes no. Yo puedo decidir con quiénes me quiero juntar y con quién no. Y no por eso soy malo. Yo puedo elegir entre las peras y las manzanas, prefiero las manzanas, porque las manzanas son más crocantes, etcétera. La discriminación en sí es algo positivo, no necesariamente es negativa. Cuando la discriminación es limitante, entonces, limitante de la voluntad y la libertad de otra persona, no olvidemos bajo el lema de tu libertad es libertad hasta cuando comienza la libertad del otro. Entonces, podemos excluir a alguien y no necesariamente hacerle daño con nuestra exclusión.
en ese sentido discriminamos adecuadamente. Ahora es importante considerar también que es discriminar también es dar trato de inferioridad a una persona o a una colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, entre otros. Y ahí es otra cosa, ¿no? Allí ya tenemos otra situación en la que ya los valores de otra persona dentro de una comunidad son de alguna manera cuestionados por alguien que tiene, en este caso, el poder o tiene la capacidad de poder manifestar su dominio sobre alguien, no necesariamente porque tiene dominio efectivo, sino porque tiene una posición de que el otro es inferior, que el otro es menor. Por ejemplo, en el caso del dinero, generalmente la gente que tiene poder tiene la posición de que, el cholito de la sierra o el criollito, etcétera, etcétera. Tiene menos plata que yo puedo decidir tal o cual cosa, ¿no? Entonces, lo limito de alguna manera. Ya entraríamos en un problema de discriminación racial, política, religiosa, cosa por el este es ¿qué me va a enseñar este muchacho? Es menor que yo, ¿qué tiene él para cosas así? O, por ejemplo, ya eso tiene que ver más con un acto de discriminación inadecuado. Esto implica que discriminar puede referirse tanto a la acción de diferenciar entre cosas como a la injusticia de tratar a alguien de manera desigual, ¿no? Ya hemos visto un poquito eso y hemos conversado bastante. Ahora, en la discriminación por género, color o sexo, ocurre que cuando las personas con características económicas similares experimentan diferentes resultados económicos debido a su raza, sexo u otras características no económicas, por ejemplo, el trabajador negro tiene habilidades y experiencias idénticas, pero se le paga un bajo salario. Sucede en algunos países eso. O una mujer que se le niega una oportunidad de trabajo. Generalmente este acto de discriminación no necesariamente es real, sino que es un supuesto o una creación, especialmente en el campo del empleo, es, una, es un supuesto en algunos lugares donde se toma como bastoncillo para poder luchar contra el gobierno, contra el Estado, contra un movimiento político, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué digo yo eso? No necesariamente eso existe en todo lugar, en toda circunstancia, en todo país o en toda comunidad. Pero en el supuesto de que exista, la economía estará operando dentro de su curva de posibilidades de producción. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso afectaría a algunos eh, empresarios o mini empresarios o pequeños empresarios que quisieran hacer negocios en cierta comunidad de económicamente sostenible o fuerte donde él quisiera ingresar con sus productos. Ahora, si bien es cierto, de manera natural en el concepto de la economía que nosotros ya manejamos en el concepto liberal, es que en la oferta y la demanda va a determinar finalmente qué producto quiero, qué producto no quiero, qué producto se vende, qué producto no se vende. Puede de alguna manera haber ciertos parámetros determinados por el Estado que pueden discriminar, como en este caso en el Perú, ya vamos a ver un poquitito, a los al sistema agropecuario de alguna manera para que sus productos sean productos siempre bajos, que no tengan un margen de ganancia mayor, o a través de otros sistemas como los insecticidas o los herbicidas o los abonos, etcétera, etcétera, pueden los que tienen mayor poder crear una situación de limitante para poder hacer que estos grupos minoritarios económicamente puedan no tener el progreso que se requiere, ¿no? Ahora, si las condiciones no son necesariamente bajo ese supuesto de que sí hay ese tipo de discriminación, donde el que produce el herbicida o el que produce el abono encarece sus costos para poder limitar de alguna manera al agricultor o matar su negocio y poder crear ellos a través de un sistema de control otros negocios parecidos, matar al más pequeño para poder sacar él sus productos de una manera de mayor envergadura y para la exportación, entonces estamos hablando que hay un acto de discriminación. En el mundo liberal, no sé cómo se podría controlar eso. Sería bueno analizarlo hoy y ver un poquitito de cómo en el pensamiento liberal se puede dar de una manera mucho más natural. Ahora, lo que sí dice mi ley
en el supuesto de que las mujeres ganan menos por ser mujeres, es un supuesto que no se adecua a la realidad necesariamente. Que si eso fuera verdad, dice él, los empresarios contratarían mujeres y no hombres, pues el gasto sería menor. Estoy parafraseando un poco todo largo de su discurso, que por supuesto lo he escuchado muchas veces. Ahora, él dice que todo lo demás es búsqueda de privilegios, los que luchan por querer tener cierta hegemonía en estos conceptos, esas minorías de mujeres, de feministas que están tratando de conseguir beneficios, que por ejemplo, en una empresa haya 50% varones, 50% mujeres, simplemente por un asunto de género, es solamente una búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra, cuando deberían estar en el mismo lado. Eso lo dijo en Davos muy claramente y bien definidamente. Y aquí en el Perú, por lo menos, no vemos esa discriminación, aunque se ha estado luchando y en el Congreso incluso se ha dado leyes que favorezcan a estos movimientos minoritarios, como por ejemplo el LGTB, que puedan tener un lugar en una empresa, las mujeres que puedan ser en mayor cantidad. Bueno, eso es un tema realmente que no se ha dado con una base eh, de pensamiento filosófico importante porque sencillamente no es la realidad. Si hablamos de enfermeras, pues la mayoría son enfermeras. Si hablamos de construcción, la mayoría son varones. ¿Cómo podrías poner a una mujer a cargar un saco de cemento de 42 kilos para subir a un edificio que tiene pues 5 o 6 pisos? No le pedirías eso. O sea, y hay toda una discusión. Danan hace un poco de comentarios respecto a eso. Hay también un influencer español que también hace unas entrevistas muy interesantes, que sería bueno que los sigo, si encuentro el nombre les voy a mencionar. Pero en realidad, lo que me gusta de Milei cuando él menciona este tema, él dice que el empresario es amigo y socio del empleado, que no deberíamos tomarlo en el sentido, en el sentido discriminatorio, sino más bien como una oportunidad. Yo voy a presentar un caso al final en el Perú que sucedió y sonó muy fuerte, que se da realmente justamente gracias a que se manejó adecuadamente eso, pero después como que de alguna manera eso se desbandó en el caso de Ica y Trujillo, donde hubo esta revuelta el año 2016, si no me equivoco, o 2020, perdón. Y allí hubo todo un tema que, por supuesto, el Estado siempre se entromete y cuando se entromete el Estado las cosas se empeoran y se malogran, ¿no? Ahora, ¿cuál es la realidad en el Perú? ¿Cuál es la realidad entre empresarios y productores agrícolas? Por ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo para llevar la discusión y después podemos ampliarlo un poco. Cynthia Ann Samson se hace algunas preguntas. Ella es parte de una investigación en la Universidad Católica y dice, ¿cuándo y dónde pesan el racismo y otros prejuicios en el Perú? Y utilizo más la palabra prejuicio más que racismo, porque si bien es cierto el racismo existe, eh, yo creo que de alguna manera ese racismo está más manejado por un prejuicio hacia a los blancos, hacia los de Lima, como normalmente se usa ese lenguaje en los zurdos apestosos, que los limeños y los limeños, bueno, y no necesariamente es así, porque Lima tiene una cantidad de gente foránea del interior que no necesariamente debería ser considerado como. ¿Y qué hacemos para erradicar? Bueno, en el 2010, en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, inició un programa de investigación y debate sobre la discriminación en el Perú, para incentivar a profesores y alumnos a reflexionar sobre esta problemática, analizar las diferentes formas de discriminación presentes en nuestras entidades públicas y privadas, incluyendo las instituciones de educación superior, y proponer medidas para eliminarlas. Ya hay estudios sobre ese tema. Yo no tengo mucho para compartirlo, pero ustedes lo van a encontrar en internet. Por ejemplo, se habla de clases sociales. Hablar de clases sociales supone, por supuesto, una forma de pensar, y por supuesto que tenemos que tomarlo en cuenta nosotros, reconocer las diferencias y desigualdades que existen en una sociedad y las tensiones que éstas generan. Sí sucede, sí hay, y produce tensiones. Y no necesariamente porque nosotros, los libertarios o los que pensamos en una economía abierta de mercado, le damos curso a eso, sino por esos grupos minoritarios de zurdos que huelen mal, que tratan de hacerle creer a la gente de que ellos son una clase menor y que hay otros grupos políticos que son de la clase menor. Ahora, implica dar cuenta de una realidad en la que el acceso es desigual a condiciones materiales y subjetivas como la educación, el tipo de ocupación
o el capital social enmarca la posición de clase de un individuo o grupo social. Yo les voy a explicar un poco este tema porque yo vivo ahora en una comunidad donde realmente se ve que la falta de oportunidades para el joven del campo no necesariamente es porque no hay esas oportunidades. Y aunque el informe, el estudio dice que no hay oportunidad para los jóvenes del campo, no hay oportunidad y no hay acceso, el acceso es desigual, ya sea por los costos del tipo de universidades o los que salen de ciertas universidades donde se puede pagar, tienen mayores oportunidades de trabajo y en otras no, no es necesariamente eso verdad. Pero lo que sí es verdad es que la educación en el campo no está en el nivel del que debería estar para poder postular o conseguir mejores condiciones de ingreso para los estudios, por ejemplo, en universidades del Perú, ya sea en provincia o en la capital. Entonces, yo me he dado cuenta que muchos de los jóvenes de aquí no tienen aspiraciones de ir a la ciudad. Y esas aspiraciones negadas por ellos mismos, porque no conocen o porque viven una cultura de escasez o simplemente son personas que viven una experiencia básica, plátano, yuca, su gallina, sus huevos, se acabó, no tienen mayores aspiraciones que eso. Entonces, no procuran buscar otras alternativas. Y no es que el limitante sea realmente la ciudad, sino porque el limitante también está en ellos mismos. Las razones pueden ser propias o externas, pueden ser intrínsecas o extrínsecas. No voy a plantear todo el estudio de cuál es la razón o cuál no, pero sí eso es lo que se da. Entonces hay cierto nivel de, lo voy a llamar pereza, del padre, del joven que hereda a sus hijos la idea de ir a estudiar o a tener una carrera mejor. Ahora, hay otra realidad que yo sí también la he analizado como docente, es que muchos de los jóvenes que van a la universidad y pagan mucho dinero, terminan trabajando por un trabajo tan paupérrimo económicamente que ellos mismos se limitan a continuar estudiando porque han encontrado otras maneras de generar recursos económicos. Quizás sea la razón porque la discriminación vino desde el momento en que si no eres universitario, si no sacas un título, si no tienes un título aunque sea de bachiller, no eres nadie. Pero nadie en qué sentido? En el sentido del conocimiento, el conocimiento es efímero hoy. Hoy puedes creer una cosa, mañana puedes saber algo, pasado mañana ya no está. Entonces, ¿de qué sirvió lo que el profesor te sacó del internet para enseñarte, para darte unas clases magistrales maravillosas y aparentemente muy fundamentadas cuando terminaste finalmente graduándote en una universidad y terminando de, no sé, de taxista o de repente en una empresa con tu profesión, pero con un pago económico bastante bajo? Yo le digo sueldo cebolla, porque en cuanto lo ves te pones a llorar. Ahora, estas diferencias sociales, si bien es cierto, existen en el Perú, las razones no necesariamente es la discriminación o la discriminación externa, sino más bien la discriminación interna. Uno mismo se cree incapaz de ciertas cosas y por supuesto no busca más allá de lo que tiene. Es mi posición, puedo estar equivocado. Dice también que estas diferencias sociales no son naturales o inherentes a las personas, que responden a una serie de causas no explicadas, o explicitadas, perdón, aunque sí legitimadas por los discursos hegemónicos en determinados momentos y contextos históricos. Lo hacen generalmente los políticos, ¿no? Que comienzan a dar una prédica, no, sí, que la universidad debe ser gratis, que el gobierno debe pagar todo, etcétera, 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 que el alumno no debe cubrir nada, porque si no se está discriminando. Bueno, hagamos nomás algo simple. Abramos las oportunidades de los ingresos en las universidades, que no ingresen los alumnos, que no den examen, mejor dicho ya, y vayan a las universidades. En el primer año van a estar perdidos. Muchos de ellos no tienen la capacidad individual como para poder ser parte de un grupo de personas que procuran una carrera con realmente sostenibilidad del conocimiento y las habilidades para poder ser un buen profesional. Ahora, para la población indígena y nativa, por ejemplo, estoy tomando algunos casos, especialmente para quienes residen en zonas rurales, dice el estudio, los obstáculos son para adquirir educación de calidad. Eso es cierto. Un adecuado ingreso familiar y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos son particularmente grandes. También son significativas para muchos mestizos pobres, para la población afrodescendiente y para la mayoría de mujeres peruanas. No sé si estos tres últimos, o estos dos últimos, son verdad, pero
yo no creo que haya algún limitante, de que si hay poca educación, el ingreso familiar del campo parece que muy adecuado para los que no tienen aspiraciones y se quedan allí, que no les mueve a salir y buscar otros horizontes, ¿no? Y aparentemente parece que fue una discriminación que viene desde afuera. Para las mujeres y afrodescendientes no creo. Yo he estado en reuniones con los afrodescendientes y ellos tienen muchas oportunidades, igual que muchos. No he visto, yo personalmente no he visto, posiblemente otros estudios así lo muestran. Ello evidencia mecanismos estructurales de exclusión social, situación que abarca la noción de pobreza, pero que no se agota en ella, ya que incluye otros elementos de bienestar y desarrollo integral de la colectividad o grupo social. Esto lo dice Valdivia Benavides y Torreira en el 2007. Es importante analizar desde el punto de vista de la investigación los casos, porque si van solamente bajo nuestros conceptos, nuestros pareceres, podemos equivocar. Hay algunas cosas que estoy diciendo y posiblemente pueda equivocarme, pero me gustaría que de repente en la discusión tengamos un poco en claro estas cosas. ¿Qué experiencias tenemos nosotros con el libre mercado, por ejemplo? ¿En qué sentido el libre mercado ha ayudado a poblaciones bien, si le llamamos discriminadas? Me gustó sacar el párrafo porque creo que es exacto. A partir de las políticas de liberación económica, desregulación normativa y concentración de la propiedad impulsadas de la década del 90, la agroexportación se constituyó en un pujante sector que amplió sus mercados, multiplicó sus volúmenes de producción, favorecido por la creciente demanda internacional y la suscripción de un conjunto de tratados comerciales que le otorgaron importantes ventajas arancelarias para competir en los principales mercados internacionales. Hasta aquí, el libre mercado es una gran oportunidad. Abre las puertas incluso al discriminado. Y lo vamos a ver en la experiencia, aquí está. Es más, las ventajas arancelarias, maravillosas. La exportación agropecuaria se multiplicó por 16 en 2 décadas, pasando de $394 millones, perdón, a 6.340 millones entre 2000 y 2019. Y mientras que el número de asalariados registrados en el régimen agrario aumentó de 40.000 a 340.000 en el mismo periodo. La pregunta es, ¿cómo el libre mercado favorece a la no discriminación? Y si por alguna persona dice, no, que eso mató a los más pequeños, cuidado. Y hay una experiencia interesante y una conclusión final en el caso que vamos a presentar al final, de que no necesariamente es así como piensan los zurdos apestosos, que lo único que dicen simplemente su, su, su discurso es, no, que el Estado, no, que no funciona el pensamiento liberal, etcétera, etcétera. Se equivoca. Nosotros tenemos una experiencia aquí desde el año 90, como el Perú, a pesar de esa discriminación, a pesar de esos niveles sociales que si es que hay, las hay, y que no necesariamente son absolutamente eh, complejas como lo presentan algunos, porque en la pandemia hemos visto bien claramente que muchas personas sobrevivieron gracias a su emprendimiento y no eran grandes empresarios. La persona que vende tamales, la persona que vende emoliente, vivió mejor que muchos de los que somos profesionales y estábamos como empleados. Algunos nos quedamos sin trabajo y ellos salieron adelante. Las clases sociales criticadas, que no son atendidas, que el gobierno no llega, estaban bien porque había movimiento económico. Y aquí podemos ver el crecimiento promedio anual, que es un documento, por supuesto, oficial, y aquí lo tienen ustedes, yo lo voy a copiar, pues después se los puedo enviar para que lo vean ahí en el grupo, que realmente era una experiencia sumamente positiva. Echarle la culpa a la discriminación como una razón por la cual el Perú no prospera y que el libre mercado es el culpable porque mata a los pequeños, cuidado, porque en el Perú no ha sucedido eso. Que el pequeño se autodiscrimine, que el pequeño se acostumbre a vivir del Estado, a que se acostumbre a que el Estado le provea todo, puede ser un problema, no necesariamente el libre mercado en sí.
El caso que yo quiero plantearles a ustedes es el caso de 2020 con el paro agrario, como análisis, ¿ya? Enrique Fernández y Maldonado Mujica, sociólogo, él presenta una realidad emergente que define en 5 puntos claves, que sería bueno, quise puntualizarme porque si no nos vamos a poner a hablar de todo y no vamos a terminar realmente la discusión. ¿Por qué el área agrario no reclamó y se mantuvo 20 años en silencio? Pregunta él. Y él concluye en 5 puntos importantes. Yo le voy a mencionar un poquito algunas cosas. Ahora, en primer lugar, dice que los empresarios justificaron y validaron este modelo de crecimiento inequitativo en la distribución de los réditos económicos de una actividad productiva exitosa. O sea, ¿para qué te quejas si te está yendo mejor? ¿Para qué te quejas? O sea, utilizaron como una justificación. No te quejes, te está yendo mejor. Esa es la posición. En ese contexto, identificaron postulados que concluyeron en, número uno, para los gremios agroexportadores y los medios de comunicación tradicionales, el origen del conflicto reposó en las malas prácticas de las empresas informales, que operan en la impunidad ante la ausencia de fiscalización laboral, dañando la imagen del sector. Eso es la conclusión, y es verdad, porque eso es lo que hacían, ¿no? Esos informales, sus malas prácticas, llevan pues a ese tipo de conclusiones y finalmente eh, por eso se levantó, se hizo la huelga. El segundo problema que menciona es el problema no descansa en el régimen laboral agrario que es indispensable para mantener los niveles de productividad y competitividad del sector agroexportador. Si se deroga, se corrige el riesgo de una fuga de capitales a otros países de la región. Entonces ahí está el problema. Ellos querían derogar leyes, pero de alguna manera eso no se podía hacer porque si no, los capitales se iban a otros países. Número tres, el crecimiento agroindustrial posible en la ley que favoreció la generación del empleo y la reducción de pobreza a nivel nacional y en las zonas rurales, entonces debe mantenerse. Eso era lo que se pidió finalmente, que no necesariamente el libre mercado producía ese tipo de males como ellos planteaban. Y querían derogar leyes que favorecían de alguna manera al sector agrario, por ejemplo. Y en conclusión, no son necesarios, número cuatro, no son necesarios los sindicatos para el diálogo social entre empresas y trabajadores, tampoco para negociar mejoras salariales, pues las remuneraciones se definen de acuerdo a la oferta y la demanda de trabajo en los fondos y plantas empacadoras. Por lo general, en negociaciones informales, en los paraderos donde las empresas reclutan a su personal al margen de la institucionalidad y tutela estatal. Aquí podemos ver claramente que la condición del libre mercado se olvidó del tema de la discriminación en el Perú para los trabajadores o los productores o los agrarios o los agricultores o los empresarios, porque al final ellos buscaban gente capaz con la capacidad de poder producir. Los sindicatos ya no formaban parte de. Entonces, el libre mercado no necesariamente es discriminatorio, al contrario, es productor de medios, impulsor de medios de producción, de personas que puedan ser parte de una economía mucho más pujante. Los trabajadores tienen la oportunidad finalmente de progresar económicamente dependiendo de su esfuerzo y habilidades personales, cosa que produce el liberalismo. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué yo presento este caso? Porque generalmente la discriminación de la cual se habla en el Perú, especialmente en el campo de las clases sociales, siempre está ligada, aunque se dice el cholo o el indio, etcétera, se utiliza la parte racial, pero no se considera realmente la parte racial como un hecho discriminatorio, sino, mayormente, perdón, sino la parte económica. Entonces, cuando hablamos de discriminación en el Perú, se dice que discriminamos al negro, discriminamos al indio, discriminamos a la mujer, discriminamos al LGTB, y por eso no tienen dinero, no tienen oportunidad económica soluble. Y eso no es verdad, es exactamente al revés. Si se discriminara en el tema económico a los que, qué sé yo, que están en el campo, los que son de provincia, entonces se tomaría esa, a ver, ese componente como el más importante y decir, no,
el liberalismo no debe trabajar en el Perú, el libre mercado no debe existir, porque eso es lo que provoca que las minorías no tengan lo que deben tener. Y es mentira. Por lo que ha pasado aquí, en este caso, nos damos cuenta que más depende de los trabajadores, de la persona que elige, que busca, que intenta, dentro de una oportunidad de competencia, que es el libre mercado, o que da el libre mercado, para poder prosperar. No es necesariamente su raza, su sexo o lo que fuera, que muchos lo toman como bastón. Y aquí está nuestra lucha cultural, para que la gente no crea lo que le dicen, los discursos que le dicen los zurdos apestosos, porque lo único que hacen simplemente es crear queja, crear una ideología falsa que no existe en el Perú. Hablan contra el fujimorismo, contra las leyes que se dio, contra la constitución, como si ellos fueran los culpables de la discriminación. Y no necesariamente es así. Al contrario, lo que ha producido esa constitución del 93 es progreso, mejoramiento. Y es verdad, eso es lo que ha pasado en el Perú y no podemos darle pues crédito a esas falsas prédicas que tienen estos señores aquí, ¿no? En conclusión, yo no quiero alargarme porque quiero que ustedes mismos también me ayuden a discutir el tema o a conversar. Cada uno de estos postulados es plausible de discutirse con evidencia. Lo que buscamos demostrar en este comentario es la persistencia de narrativas basadas explícitamente en el enfoque de las atribuciones individuales, según el cual cada individuo accede a recursos según sus capacidades y esfuerzo personal, pero que buscan legitimar y mantener el statu quo, promoviendo dinámicas de discriminación y exclusión social que se valen de mecanismos legales, así como el liberalismo procura que las capacidades del ser humano sean levantadas en un mercado de libre comercio. Estos fascinerosos utilizan el mismo discurso para decir que son excluidos, ¿no? Y cuestionan el régimen para poder tener razón en sus falsos discursos. Aquí viene nuestra gran lucha, ¿no? Aquí tenemos que luchar nosotros contra este pensamiento, yo hasta diría demoníaco, porque están, como dice Milei, que tienen una enfermedad del alma, y eso es lo que realmente sucede. Y creo que ahí está nuestro gran trabajo, para que, así como ellos utilizan el mismo lenguaje que nosotros usamos sobre las capacidades de las personas como oportunidad, también ellos lo usan para decir que son excluidos, ¿no? Que hay que crear mecanismos legales para favorecer, etcétera, etcétera, pero desde el Estado, cosa que nosotros, por supuesto, como liberales, no creemos, cuanto más el Estado debe tener una participación mucho más simple. Siempre quiero que ustedes me ayuden a elevar el valor individual, por supuesto, del lado correcto, dejar de un lado nuestro legado a nuestra descendencia a través de nuestros discursos adecuados, hacer una fuerza incontenible contra las desastrosas enseñanzas de la izquierda absurda y atrevida, para destruir todo aquello que quiera romper la identidad de nuestra generación con la prédica del movimiento woke y todo lo que esto incluye. Esto lo tengo ya en otros discursos, también lo he presentado. Y sobre todo, que los principios fundamentales del ser sean valorados desde el punto de vista de, de un respeto a la persona humana, respeto a la propiedad y, por supuesto, libre mercado, que es lo que nosotros predicamos permanentemente. Seguramente la discusión puede centrarse exclusivamente en casos de discriminación y por eso es que yo quise poner esto como una alternativa para que podamos conversarlo esta noche. Así que bienvenidos a ustedes a la conversación y también a las opiniones de todo. Somos libres aquí para opinar de la manera que creemos. Adelante. Prenda su micrófono nomás y hable. Adelante, Luis. Eh, sí, nada, muchas gracias, Boris, por la exposición, muy completa, la verdad. Yo solo me quedaría con tres ideas de lo que comentaste. La primera es que, en efecto, sí, el libre mercado, el capitalismo, en vez de apelar a la discriminación, yo creo que va en contra de ella. En efecto, promueve la no discriminación, porque como un sistema que busca, está intrínsecamente relacionado con la eficiencia, la eficacia, sería contradictorio discriminar, por ejemplo, a tus colaboradores, discriminar a tus compradores por un tema racial, porque te terminarías perjudicando a ti mismo, ¿no? Discriminar, por ejemplo, a un colaborador que a pesar de que esté muy calificado, lo rechaza por su color de piel o otro tema,
sería absurdo, ¿no? Porque estás perdiendo un colaborador que te podría ser muy eh, beneficioso y o un comprador, discriminarlo también por algún motivo terminaría siendo perjudicial para ti, ¿no? Porque te estarías quitándote beneficios. Otra idea que me gustaría rescatar es lo que comentaste, que en efecto la izquierda busca promover estas ideas para apalancarse, para darle validez a su lucha contra el status quo, ¿no? A su supuesta lucha revolucionaria y que, como ya explicaste, está llena de falacias, mentiras y malos conceptos. Y la tercera idea, es algo que leí, no recuerdo, hace un buen tiempo, y es que la izquierda en general sí busca promover este tipo de, estas ideologías un poco identitarias, victimistas, porque buscan de que, como leí, un pueblo, buscan avergonzar a la gente, ¿no? Aunque ellos se adhieren al término de que son antirracistas, de que están luchando con, que están a favor de la igualdad, etcétera, en realidad terminan siendo los más racistas de todos, ¿no? ¿Y por qué promueven esto? Porque creo yo de que buscan debilitar la moral de la gente y un pueblo avergonzado, un pueblo con una moral débil, Caldo de este, cultivo para sus ideas. termina siendo vulnerable a la opresión del Estado, ¿no? Por eso, porque en pueblos como Venezuela, Cuba, tal vez no se terminan de levantar porque son pueblos que al final siguen polarizado, ¿no? Y nada, con esas tres ideas me quedo, no sé si alguien más quisiera Mira, compartir. quiero comentarte eso que acabas de decir, justamente la depresión que ellos logran en la población a través de las diatribas que tienen, logran que la población finalmente los nombre a ellos como sus caudillos. Y estos caudillos lo único que buscan es eso, el voto de ellos para después cuando estén en el Estado llenarse los bolsillos y destruir a su propio pueblo. Eso es lo que ha hecho Venezuela, lo que han hecho, ni siquiera tengo que mencionarlo, eso es lo que han hecho todos los zurdos que han llegado al poder. Y Castillo iba en ese camino, así que no tenemos ninguna duda. Lo que hemos visto con Velasco, los que hemos nacido en ese tiempo, lo que hemos visto con Alan García, lo que hemos vivido en ese tiempo. Claro, que era más un partido, que era más que una persona, ¿no? Pero igual se beneficiaron del dólar MU, que fue un robo maldito que se hizo en el Perú, se beneficiaron los que tenían el poder. Pero eran los que tenían el poder, eran los zurdos, ¿no? Y con esas ideas zurdas. No sé si el aprismo ha mejorado bastante en este último campo, por lo menos en su discurso no hemos escuchado tanto eso, pero igual, no cambia la forma de pensar de aquellos que quieren tomar el Estado y utilizan el concepto de la discriminación desde el libre mercado como un arma estúpida, la verdad, para convencer a la gente de bajo conocimiento de que ellos tienen la solución. Ya saben muy bien lo que van a hacer cuando ocupen el gobierno. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor Boris. ¿Qué tal? Bueno, sí, yo también quería rescatar el tema esto del mercado, ¿no? Que es el que básicamente se podría decir que agrupa, ¿no? Todos estos grupos que en ciertos casos podrían ser diferentes, ¿no? Totalmente divergentes, y los agrupa y crea en sí el comercio, ¿no? Que yo creo que es en sí lo que permite una asociación libre, una asociación en concordancia, ¿no? Armónica, ¿no? De hecho, esto surge por necesidades, ¿no? O sea, es una necesidad no pelearse con el otro, ¿no? Agruparse, inclusive antes de que surja la guerra, primero se tiene que agrupar ese grupo, ¿no? Para poder defenderse entre ellos. Entonces creo que el mercado, ¿no? El comercio es lo que permite esto, ¿no? De hecho, así fue como nació la filosofía, ¿no? La filosofía, la cuna de la filosofía se le considera Mileto, ¿no? La ciudad de Mileto, ¿no? En Grecia. Y justo aquí nace esta idea de que se tiene que respetar la religión ajena, ¿no? Porque en Mileto se reunían ya sea ¿no? Egipcios, disculpa, babilonios y fenicios, ¿no? Y se agrupaban para comerciar, ¿no? Y eso es lo que permitió en sí la agrupación, ¿no? La defensa también de sus ideales y también entender los ideales de otros pueblos, ¿no? Y así fue como nació la filosofía, ¿no? O sea, el cuestionamiento de sus propias creencias, ¿no? En este choque cultural, ¿no? También así nació ciudades grandes como Sibaris, ¿no? Sibaris, una ciudad en Grecia, ¿no? En donde gracias al comercio, ¿no? Gracias a la asociación, ¿no? De diferentes pueblos, ¿no?
se pudo crear una de las ciudades más ricas, ¿no? No se habla mucho de Sibaris, ¿no? Pero Sibaris es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo la no discriminación, ¿no? El aceptar al otro, ¿no? Ya sea si tiene una religión diferente o por el color de su piel, es lo que permite las riquezas, ¿no? en las naciones, ¿no? Y bueno, también tengo algunas otras ideas, pero me gustaría escuchar a los demás, ¿no? Adelante. Muy bien, el siguiente. Pueden comentar. Adelante, Roberto. Tienen la palabra. Ah, no, no. Si alguien quiere decir algo, puede decirlo, pero también tengo Eh, otra idea, pero me lo comparto después, si no. Listo. ya que aprovecho en comentar, nada, de acuerdo con la idea de Roberto. Al final, la diversidad históricamente, y bueno, hasta en el presente termina fomentando, o mejor dicho, la libre expresión de de la diversidad termina dando muy buenos resultados, ¿no? Como en los ejemplos que ha mencionado Roberto, con Mileto y en otros casos. Y en efecto, ese es uno de los beneficios de la libertad, como comento, ¿no? De las ideas que nosotros estamos tratando de divulgar. Solo eso quería comentar. Yo quiero comentarles un poco la conversación que tengo con un amigo, ¿no? Por ejemplo, él me dice que, pues, ¿no? Les mencioné un poquito al comienzo, que dice que somos lacayos de los gobiernos de Estados Unidos y qué sé yo. Yo le digo, eres injusto contigo mismo, porque entonces tendría que ser lacayo Maduro con su gobierno ante Rusia y China ante los países que tienen también bajo su control. ¿Y qué te digo yo? Si fuéramos lacayos y con plata, ¿por qué no? Y aquí me vino, porque yo le dije al final, la dignidad no paga sueldos, no da de comer a los niños, mata de hambre a los venezolanos, a los cubanos, la dignidad de ser un país. Qué tiene eso de favor para para la gente que vive? Realmente es una cosa increíble. Bueno, al final, ahora, mientras ustedes hablaban un poquito, me vino la idea del, del esclavo que estaba siendo vendido en una feria, ¿no? Este esclavo había sido un buen trabajador, era un hombre fuerte, bien armado, su cuerpo, todo era sano. Y un día el señor que lo vendía dijo, ya no necesito esclavos, voy a vender mi finca, me voy a quedar sin nada, con mis ahorros voy a vivir, voy a venderlo. Y se fue a a la feria, donde vendían esclavos. Para hacerle corta la historia, vino un tipo y lo compró, lo llevó a su casa y pagó 10 veces por el valor que pedían. Y cuando llegó a la casa de él, le dijo, mira, bueno, acá tú vas a ser mi esclavo, pero vas a tener estos privilegios. En primer lugar, no vas a recibir órdenes de nadie. Yo no te puedo dar órdenes porque tú eres igual que yo. El lugar donde vas a vivir no es en el establo, acá tienes una casa, tu propio cuarto, tus propias comodidades. Tú puedes elegir cuándo ir a pasear, aquí tienes comida, casa, todo lo que tú quieras, en esta casa tú lo tienes. Así que tú eres un esclavo diferente ahora. Dice que él eligió ser esclavo voluntariamente de aquel que lo había liberado, porque ahora ya no era esclavo por obligación, era esclavo porque él había elegido. Yo me pongo a pensar y digo, ¿será que a nadie se nos ha pasado la idea de saber que si el mercado me abre oportunidades para que mis talentos, mis habilidades puedan llevarse a cabo y no tenga que depender todo el tiempo del Estado para que el Estado me atienda a las necesidades que tengo? ¿Por qué no aprovechar eso, donde yo puedo ejercer mi propia voluntad para poder producir de acuerdo a mi esfuerzo? Yo les voy a contar una cosa muy particular. Yo soy parte de una agrupación de agricultores acá y todos están pidiendo que el Estado les resuelva un problema. El lunes pasado fueron, yo no sé si al final lograron que lo reciban en la PCM, están pensando que el Estado les debe resolver sus problemas. En vez de pedir que el Estado les dé libertad para poder ejecutar sus negocios de una manera mucho más adecuada, con mayores oportunidades. Están pidiendo que el gobierno intervenga, que les solucione, incluso deudas, que el gobierno les pague. Es cierto, ha habido una situación muy seria en el Perú con este asunto de la roya para el café y otras enfermedades en el campo agrícola, que el gobierno no atendió. Pero no atendió porque sí, promovió, pero después cuando hubo la necesidad, no los atendió. Y como ellos no tienen los recursos, sencillamente se quedaron en la nada y se quedaron con la deuda. Y de eso están pidiendo. La pregunta es, ¿hasta qué punto
el Estado debe resolver todos los problemas. O de repente buscar mecanismos que permitan que la persona pueda salir de esas deudas con otras maneras de actuar de parte del Estado. Oportunidades de negocio, oportunidades de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Que podría ser. Pero ese es un tema que realmente se usa aquí, en el campo, se usa para controlar a través de esa famosa lucha de clases sociales al famoso Estado, que en realidad el Estado no tiene ninguna solución, porque el Estado mismo es el problema. José, tú tenías la mano primero levantada, luego le damos a Arturo. Adelante. ¿Yo? Sí. Hola, ¿qué tal? Este, Quería tocar 3 puntos, no sé cuántos puedo tocar ahora, tú me dirás. Mira, el Vemos primero es de que, manera normal, ¿no? Sin tratando de hacer lo mejor posible la conversación. y lo más rápido posible. Mira, la primera es que la primera persona en la que uno confía es en uno mismo. Y luego confía ese uno se multiplica en el nosotros. Entonces, yo confío más en mi tribu que en la tribu siguiente porque no la conozco. Con mi tribu tengo una relación ya de confianza, de autoprotección, autoservicio, entonces confío en mi gente. Cuando viene gente de otra tribu, yo tengo derecho a desconfiar de ellos. No sé quiénes son, no sé qué cosa quieren, cuáles son sus costumbres. Entonces, ellos son un peligro potencial para nosotros. Entonces, mientras que comenzamos a relacionarnos y encontrar los puntos de convivencia y cuáles son las reglas del juego con la otra tribu, es legítimo que yo proteja al yo y al nosotros. Eso está grabado en nuestros genes. Y esa es la raíz de la discriminación, o sea, del yo y el tú, ¿no? Yo sé quién soy, yo sé quiénes son mis vecinos, yo sé cuál es mi barrio. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Tú quién eres? ¿Cuáles son tus costumbres? ¿Cómo puedo confiar en ti? Entonces, yo considero que dentro de lo que es la libertad, el ser humano tiene deberíamos tener todos el total derecho de elegir con quién trabajar y con quién no. Por ejemplo, poner una empresa solamente con enanos, porque yo quiero. Y si quiebro, es mi responsabilidad, el mercado me señalará mi error. Y entonces los que cometan un error grande, el mercado los va a castigar y van a tener que quebrar. Y los que cometan un acierto, de repente ser más abiertos, de repente van a tener mejor ganancia y le va a ir mejor. No lo sabemos, pero yo quiero el derecho de tener un club solamente de negros, un club solamente de chinos, un club solamente de italianos, un club solamente de gays, un club solamente para heteros, un club solamente para hombres y otro para mujeres. Debería existir ese derecho sin que nadie me obligue a romper mi idea. Por ejemplo, en las discotecas, que yo iba cuando era joven, solamente podía entrar gente mayor de 24 y sin zapatillas ni polo, solamente con camisa y zapatos, y mayor de 24 años. Son sus leyes, son sus reglas y está bien. Si yo tengo 23, no entro. Y si voy con zapatillas, no me deja entrar y me tengo que bancar porque esas son las reglas de la empresa. Y si en esta discoteca no entran gays, pues no, está bien, es la regla. Y yo voy a una discoteca para gays, y o me voy a una para heteros, o me voy a una para negros. Y si la empresa, por no recibir negros, quiebra, pues va a aprender la lección, porque el mercado justamente debería señalar cuáles modelos están aceptados y cuáles no. De repente mi nicho es pequeñito, quiero solamente tratar con budistas, y pongo una empresa solamente para budistas, y ese es mi nicho y de repente me va bien, porque solamente quiero quedar ahí. Y el mercado, no, o sea, la gente, entre comillas, moral, no debería obligarme a hacer, o sea, ni criticarme ni obligarme a ser o no discriminador. Si quiero ser open, súper open. Si quiero ser discriminador, celo. Y si te va bien, te felicito. Y si te va mal, cambia. Pero yo creo o sea, yo creo que obligarnos o presionarnos o juzgarnos por si somos o no somos discriminadores no tiene ningún sentido en un mundo libre. Cada uno puede ser discriminador o no. Y puede pues no gustarle los cholos o los negros o, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Los afrodescendientes. Entonces, yo soy un eurodescendiente. No, yo soy un mestizo y el otro es un negro, el otro es un cholo, un chino, y no hay ningún problema. O sea, no debemos, en un mundo libre, yo creo que no debemos hacernos tanto lío por ese tema. Cada uno tomará sus propias decisiones y le irá como le vaya. Ahora yo tengo un comentario respecto Espera, a eso. déjame terminar, para terminar esto acá. Para que pongas entre paréntesis, seguramente lo vas a comentar. La idea no es solamente de quién discrimina a quién, sino quién se autodiscrimina. Yo te voy a mencionar el caso Claro, como mencionaste tú. de la discoteca, ¿no? Mucha gente que se va al Cono Norte a bailar con un grupo chicha no quiere venir a bailar en un club nocturno de Miraflores porque simplemente cree que ese lugar no es para él. Yo he estado en reuniones donde yo he capacitado jóvenes de juventudes a nivel del gobierno, donde había 4, 5, 6 chicos gays y a la hora del trabajo del grupo los he invitado a que vengan a exponer y ellos dicen, a mí me discriminan y todos los que estaban ahí que eran sus compañeros, aquí en el trabajo me discriminan. Todos los miraban y decían, ¿quién de nosotros lo discrimina?
O sea, nadie tiene... Entonces hay un supuesto también en la persona supuestamente discriminada de que lo discrimina cuando no necesariamente es cierto eso. Y tú estás Claro, comentando acerca de eso, ¿no? es cierto. Ahora, la única excepción que yo le hago a la regla de la no discriminación es por parte de la ley y el Estado. O sea, la ley y el Estado debería tratar a todos por igual. Ojos vendados, hombre, mujer, negro, chino, cholo, blanco, todo el mundo bajo la misma regla. Es la única excepción para mí que no se debe permitir la discriminación. Y último comentario cortito. En la Biblia se habla sobre los dulos, que son los esclavos voluntarios, ¿no? A veces un tipo no tenía plata y trabajaba 7 años como esclavo para un señor, para un quirios. Y después de los 7 años, el tipo era libre y el dueño del esclavo le daba una cantidad de dinero para que se vaya a vivir. Pero cuando el quirios había sido demasiado bueno, el esclavo decía, si voy a vivir solo, no me va a ir tan bien como me iba viviendo con este señor. Entonces el hombre libre, que ya era libre, iba y se clavaba la oreja a la puerta del amo y se convertía en esclavo voluntario de este amo para siempre. Pero no era un esclavo, pues, como en las películas a latigazo ni nada, ¿no? Era un servidor, ferviente admirador del buen trato que le daba el amo. Y justamente la Biblia nos pide a los cristianos que seamos dulos del Kyrios, o sea, de nuestro Señor Dios, ¿no? Esclavos voluntarios dispuestos a su servicio. Yo Sobre lo que tú comentabas, tomaría, pues, los esclavos voluntarios, ¿no? yo Eso tomaría quería comentar. eso en una paráfrasis, ubicando ese concepto que acabas de mencionar al final, como el acto voluntario de la persona que, viendo la oportunidad que le da el libre mercado, no necesariamente sentirse discriminado. Yo he visto, mira, en la pandemia creo que tenemos la mayor prueba de que la discriminación en el Perú no era necesariamente verdad, porque el pequeño emprendedor hizo lo que hoy está haciendo. Hoy vive de eso, descubrió su capacidad, gracias a que había libertad, a pesar de las limitaciones que había del Estado respecto a la enfermedad o a la pandemia, salió adelante. O sea, aquí viene entonces el concepto de que tenemos que luchar con esos grupos de mentirosos, ¿no? Que lo único que hacen es simplemente venir a predicar algo que no necesariamente el poblador debería asumir como una realidad. Y allí tenemos nuestro trabajo, allí yo tengo, personalmente yo he tomado mi lema, allí tengo yo mi trabajo que hacer. Ojalá que cada uno de ustedes también lo haga y comparta con los demás. Adelante, Arturo. Bueno, sí, hablando sobre lo que dijo José, sí, a mí me parece que tiene razón eso de libertad es hacer lo que uno quiere hacer, si quiere poner una empresa y determinadas personas que ingresen, sí, es verdad. Pero al final el mercado es el que, como dice él, el mercado es el que te da la Debemos. razón o no. Entonces, por lo general el mercado siempre te dice si estás bien o estás mal, ¿no? Entonces, sí, está bien, me parece correcto lo que dice. Ahora, sobre la discriminación y el racismo, sí, en el Perú hay bastante. Es mucho la gente que es racista y es discriminadora, no sé por qué, pero lo es. Pero lo bueno es que no llegamos a tener el problema que tuvo Argentina, ¿no? Que con la cultura woke, ¿no? Que llegaron al Estado meter la idea de que tenían que haber un 2% de cupo trans. Entonces ahí ya hubo un problema, ¿no? Ya entra gente que no está capacitada al gobierno solamente por un cupo. Entonces ya tiene un privilegio. Ya no es algo bueno, sino tiene un privilegio porque va a entrar cualquier persona, así no tengan la capacidad, al gobierno. No ¿Por está qué? basada en la Porque meritocracia, ¿no? Está basado obligan, solamente en... exacto, obligan al Estado a que tiene que haber un cupo. Entonces, menos mal que no llegamos a eso, ¿no? Pero sí, el Perú, sí se discrimina y hay racismo, sí lo hay. Pero lo bueno es que en este partido no creo que pase eso y por eso estamos también luchando por eso, ¿no? Para que todo sea igualdad, ¿no? Y que hombres y mujeres seamos iguales ante la ley. Por eso no deberíamos tener esos grupos pequeños que son feministas. Al contrario, quieren privilegios en vez de igualdad. Porque igualdad la tenemos todos. Hombres y mujeres tenemos igualdad. Ellos quieren privilegio. Y de eso se aprovechan organizaciones y lucran de eso, ¿verdad? Milei ha llegado al punto de decir que si tú quieres vender tus órganos es tu problema. Pero usted Exacto. apoya eso. ¿Qué quieres que haga? El concepto del respeto a la vida humana depende de cada uno, de su propia vida, de su propio cuerpo. Que usted apoya eso, pero ¿qué quiere que te diga? El pensamiento liberal es eso, que la persona humana haga lo que quiera con su vida, con su cuerpo, con sus ideas, con lo que quiera. Aquí tiene libertad, siempre y cuando no destruya la libertad de otro, ¿no? Y eso es muy claro, a veces cuesta aceptar eso,
porque es más fácil controlar y castigar, ¿no? Es más fácil, Y pero te pongo algo, te digo algo que siempre también me genera así intriga. mucho que pensar, ¿no? De por qué las personas de provincia, sobre todo, ¿no? Que nacen en un lugar, creen tener derecho a algo y que el Estado le, porque nace en ese lugar, le pertenece ese lugar. Mira, este movimiento comenzó, yo no sé en qué tiempo, pero comenzó también en las tribus norteamericanas donde comenzaron a hacer reclamos y los famosos progres comenzaron a defender a las tribus y comenzaron a devolverle ciertos derechos que no son derechos de todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ninguna tribu piel roja, o las tribus que existieron en el Perú, perdón, en Estados Unidos, pagan impuestos, por ejemplo. Pero todo porque, según ellos, vinieron desde el exterior a quitarle sus tierras y tiene que devolver. Lo mismo está pasando en Chile, con la Araucanía. Y así en muchos otros lugares, ¿no? Está pasando lo mismo. Pero allí está justamente la razón por la cual debemos luchar nosotros en el concepto libertario, de que las libertades son para todos, según la ley, por igual. Y ahí tenemos que... ¿Y por qué? Tú preguntaste por qué los que viven en ciertos lugares creen que el Estado lo tiene que resolver, porque alguien vino y les predicó eso. Les predicó eso. Finalmente les hizo creer que el Estado tiene que resolver sus problemas. Roberto y luego Hola, José. Adelante. se me cortó, creo. Sí, sí, te cortó. Ajá. Dile lo que Hola. tienes que decir. Adelante. No, no, creo que escucharon una última parte que las personas, o sea, la gente izquierda debe hace creer a las personas que viven en provincia que tienen derecho a que el Estado les dé algo por haber nacido en Yo lo Perú. vivo acá. Yo lo vivo acá. Yo lo tengo acá al lado, dos tribus xánicas que lo único que hacen es eso. Van al Estado para pedir casa, van al Estado para pedir su salón, van al Estado para... Si pidieran una escuela, pues excelente, ¿no? Van a pedir sus casas, todo el gobierno les da. Y esto es un problema porque a veces el Y no Estado lo quiere pagan ni un invertir centavo, ¿ah? No pagan ni un centavo por y, lo que el gobierno y les da. el pueblo... Hola, se cortó de nuevo. ¿Me escuchaste? Muy Sí, bien. se le está cortando a Arturo, me parece. Se corta, se corta. Ya, Bueno, adelante. dejé la idea, creo, ¿no? Dejé la Ya. idea. Sí, correcto. Sí, sí. Adelante, Roberto, luego José. Ah, sí, quería mencionar un tema de que generalmente sucede con el Estado, que genera desigualdades, pero no desigualdades naturales, ¿no? Porque nosotros como libertarios, ¿no? Bueno, yo como anarquista, defiendo la desigualdad, ¿no? Porque es inherente, ¿no? Al trabajo del ser humano, ¿no? Cada persona tiene sus propias características, ¿no? Ejerce un determinado esfuerzo, ¿no? En la naturaleza, entonces la desigualdad es inevitable. Pero yo creo que el asunto es cuando el Estado genera esa desigualdad, ¿no? El Estado genera desigualdad en temas, por ejemplo, es algo que también he estado pensando mucho, ¿no? El tema del privatismo, ¿no? Que no es necesariamente propiedad privada, ¿no? El privatismo es esta idea de que el Estado tiene que darle una propiedad a empresas, ya sean extranjeras o nacionales, ¿no? Y lo que tiende a generar esto es desigualdad económica, ¿no? Le da beneficios a unas empresas por encima de otras, ¿no? Y esto no es libre mercado para nada. Y eso fue lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? Con el tema esto de los indios americanos, ¿no? De los nativos americanos. Estados Unidos, ¿no? Le dio a algunas empresas, ¿no? Propiedades que no eran suyas, ¿no? Básicamente se las vendió, propiedades que ya había sido trabajada por estos indios americanos, ¿no? Y básicamente lo desplazaron, ¿no? Entonces la matanza que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? De los indios americanos fue culpa del Estado, no fue culpa del capitalismo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces hay que ver siempre eso, ¿no? Esas desigualdades generan discriminación, ¿no? Generan discriminación porque genera jerarquías, ¿no? Jerarquías creadas por el propio Estado, ¿no? Y porque encima hace que personas que podrían, no sé, hacer crecer su economía, no puedan, ¿no? Evita que puedan hacer crecer su economía y puedan tener un poder adquisitivo, ¿no? Y eso es lo que genera una discriminación a futuro, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros como liberales, yo como anarquista liberal, también anarquista liberal, tenemos que ver ese asunto, ¿no? De que el Estado también puede generar desigualdad y esa desigualdad es justa, ser no destruida porque no es una desigualdad natural, ¿no? Es una desigualdad artificial, como digo yo.
Y una de las cosas tristes de todo esto que tú comentas es que la gente que opina no tiene ni siquiera la más mínima idea de qué es lo que realmente sucedió. No tienen la información adecuada. Opinan y una opinión concluyente, definitiva, sin tener la información adecuada. Y ahí es justamente donde caen estos inocentes, gente del pueblo, que viene un tipo cualquiera, les dice tal cosa y ellos le creen. Como no están dispuestos a leer ni tampoco a investigar, les creen. Sí, sí, he visto las noticias, sí, fulano ha dicho y nunca lo dijo, ¿no? Cosas así. Adelante, José. Justo estaba queriendo hablar de eso, que lo escribí ahora en la tarde en el grupo, sobre la desigualdad que genera el Estado, ¿no? Con esta política izquierdista progresista de la discriminación positiva, ¿no? Que inventan realidades ideales, según ellos, y generan diferencia entre los ciudadanos. Por ejemplo, en Perú hay más de 120 leyes a favor de las mujeres en contra de los hombres, y el Estado peruano considera al hombre como el enemigo de la sociedad. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer es defiende a la mujer, niños, niña, adolescente y poblaciones en riesgo. Ujú. Pero el único que no está incluido ahí es el hombre, porque el hombre es el enemigo. Entonces, como ellos plantean de que la sociedad está dominada por el hombre tiene demasiados privilegios que hay que quitarle. Por lo tanto, hay que generar, hay que inventar derechos con discriminación positiva para estas, entre comillas, minorías que en realidad son mayorías. ¿Cuál es una falacia, no? Por ejemplo, claro, claro, todo esto viene del nuevo orden mundial, ¿no? Pero bueno, la cosa es que en Perú hay más de 120 leyes en contra de los hombres y a favor de las mujeres, eh, que hace que la constitución sea una payasa y que no exista la verdadera igualdad. Y esta ley de la alternancia, por ejemplo, en los grupos políticos, es un claro ejemplo, pues, ¿no? O sea, tú no puedes elegir a los mejores, tienes que elegir hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, para obligar al ciudadano a que vote por quien ellos le da la gana, dependiendo de qué cosa tiene entre las piernas. Y lo Y peor de chicos, yo le todo digo, es que acá hay esas leyes varios no han hombres, ayudado en nada. Esas leyes no han ayudado en nada, ¿no? Para lo que supuestamente defienden. toda ley antinatural es negativa, toda ley antinatural es negativa porque a la larga la naturaleza siempre gana. Así es. Ahora, hay un gran problema aquí porque los chicos todavía no lo han sentido. Yo pertenezco, como Boris sabe, a muchísimos grupos de papás que tienen problemas para volver a ver a sus hijos, porque las mujeres pusieron denuncias falsas y los patas están sin sueldo, sin trabajo y sin hijos. Lo perdieron todo porque la mujer, el 80% de las denuncias en el mundo, occidental por lo menos, son falsas. Generalmente tienen que ver con el divorcio. Y las leyes favorecen eso. En España, si la mujer te condena, te acusa por violencia psicológica, o sea, porque es sentido discriminada por ti, porque no te gustó su comida, te pueden meter hasta 3 días en la cárcel solamente por la denuncia, sin ningún tipo de denuncia. O sea, no hay una denuncia oficial fiscal, ¿no? La mujer dice, me sentí mal cuando él me miró de esa manera, y entonces tú vas preso 3 días. En Magdalena hay una ordenanza que si un hombre mira a una mujer con ojos libidinosos, o sea, como si eso se pudiera medir, ¿no? Si un hombre mira con deseo a una mujer, eh, la mujer lo denuncia y el tipo tiene una multa, bueno, no sé cuánto estará ahorita, pero era 829 soles. Y aún más, si un hombre se da cuenta de que otro hombre estaba mirando a una mujer y no hace nada, comparte la multa. Entonces, no estamos viviendo un estado donde de igualdad, no somos iguales hombres y mujeres en el Perú. En España hay casi 600 leyes a favor de la mujer. O sea, en el mundo occidental no estamos viviendo en igualdad ante la ley. Eso quería dejarlo claro. Estamos viviendo un sistema de discriminación positiva impuesta por el progresismo mundial con la finalidad de romper vínculos, sobre todo familiares, porque el comunismo considera que la familia exige acumulación de bienes, por lo tanto, capitalismo. Y si tú rompes la familia, la gente tiene que recurrir al Estado, crear los hijos en común, y tienes ahí lo que es el comunismo. Ya, chicos, ese era mi aporte. Disculpen lo largo. Eso es verdad, Boris, ¿ah? Esto es muy cierto, ¿no? Lo último que dijo es que quieren romper la familia. Y sobre los privilegios también es verdad. Adelante, Luis. Sí, quería comentar también lo que dijo José en esta intervención y la anterior. Este, no, nada, en efecto, es posible que haya muchos intereses detrás de esas leyes, ¿no? Pero en general, tanto la discriminación positiva como las leyes a favor de la contratación de ciertas minorías
que supuestamente se basan en tratar de contrarrestar algunas barreras estructurales, algunas deudas históricas, son finalmente basadas en falacias, ¿no? Basadas en mitos que invito a todos a averiguar mejor y darse cuenta que al final es por mundos ideales, ¿no? Que realmente no existen, ¿no? Como digo, están basadas en mentiras, ¿no? Que son fácilmente verificables. Y también creo, un poco como conclusión, de que al final el Estado discriminando a quién contratas o con quién te asocias es el Estado inmiscuyéndose en, en tu libertad de libre asociación, ¿no? En tu libertad de con quién te relacionas y con quién no, ¿no? Es triste que el Estado incluso se meta en eso y que mucha gente, en vez de tratar de liberarse de ese inmiscuyimiento, trate de aumentarlo, ¿no? Trate de pedir de que el Estado intervenga más en en ese aspecto de su vida y en todos los demás, ¿no? Es triste para mí. Solo Principio eso li- quería comentar. el principio liberal es bien claro, ¿no? Que en el momento que el Estado se meta a normar mi vida privada, estamos en el lado equivocado. Y creo que en ese sentido, los liberales entendemos muy bien cuál es nuestra posición. Y sí, los invito yo a ustedes, amigos, a compartir estas ideas, no como el sabelotodo, porque así muchas veces la gente se cierra a nuestras posiciones, sino de la manera más adecuada a discutir el tema e invitarlos a mirar el otro lado de la moneda, ¿no? Que ellos no lo pueden ver. Lastimosamente, muchos de ellos ya están cerrados, que no se van a mover, pero hay otros que todavía quieren escuchar, que todavía tienen oportunidades de decir, pucha, que ya yo te estimo, soy amigo tuyo, quiero ver cómo funcionan estas ideas, etcétera, etcétera, y comenzar a compartirlas. Inclúyelos en el grupo de... Estaba pensando que la escuela libertaria es la más adecuada para discutir algunos temas. Si alguna persona se va, ya será por la falta de tolerancia o no, por resiliencia que tiene a ciertos temas. Pero tratemos de mantenerlo en el grupo de la Libertad Avanza para que por lo menos allí reciba las noticias, lo que estamos haciendo y comparte este tipo de reuniones. Otra de las cosas que yo les quiero invitar es a que las reuniones de los sábados, los martes y los jueves tengamos invitados que nosotros invitemos. Oye, Boris, mira, ve, hay un grupo que está desarrollando esos temas, sería bueno que asistas, te invito. Y uno, o dos o tres comenzamos a buscar personas, todas las reuniones, y estos 5 que somos hoy, podamos ser 15 la próxima, 100 la próxima, etcétera, etcétera. Es la invitación de boca a boca la que va a dar los resultados. Así que los invitamos a asistir siempre a la Escuela Libertaria, que de paso tiene temas interesantes. A mí me ha movido a mirar un poquito las investigaciones de las universidades, de las entidades que hacen investigación en el Perú. Y por supuesto, sí lo conocía un poco, pero ahora lo he documentado un poco mejor y me doy cuenta que todo lo que se predica, pues desde el surdismo, es realmente apestoso, es desagradable, deslinda realmente al ser humano valorativo de sus capacidades, deslinda al hombre de trabajo, de su esfuerzo, ¿no? Y es realmente demoníaco, ¿no? Desde un punto de vista real. Y creo que tienen una enfermedad del alma, como dice mi ley, y creo que nosotros tenemos que levantar la bandera del valor humano, de esta libertad que tanto procuramos, no solamente por el hecho de abrirnos a los demás, sino también escuchar a los demás, ¿no? Para que podamos converger en algún punto en común que nos lleve finalmente a un movimiento que realmente procure algo mejor para nuestro país. Luis, tú tienes las palabras finales, yo he terminado, estaremos terminando nuestra reunión el día de hoy. Adelante. No, de mi parte me ha parecido muy interesante la exposición. Me alegra de que esté quedando grabada para darle una revisada. Y nada, me ha parecido muy provechosa la llamada. Como digo, sí, invito a todos a invitar a otras personas interesadas. Yo también voy a hacerlo. Ya invité a alguien, pero no pude asistir lamentablemente. Pero en las siguientes reuniones sí voy a tratar de traer más personas y los invito a hacer lo mismo. Y, nada, gracias, Boris, por la exposición. Muchas gracias. Esta ha sido la Escuela Libertaria Herdy Gasly, con nuestro líder Luis Irigoyen, y gustoso de haber tenido a ustedes en esta reunión. Nos vemos el próximo sábado en otro tema interesante que será anunciado vía internet en nuestras redes para cada uno de ustedes. Desde aquí, un amigo de siempre, Boris Darmon, a su servicio. Nos vemos. Que viva la libertad, carajo.